Reciban un caluroso saludo de parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto el día de hoy estar por acá en este programa de Informes y apoyamos su esfuerzo. Una vez más, tenemos una empresa que está apoyándonos el día de hoy con una excelente charla y excelentes especialistas. El día de hoy vamos a tratar el tema de efectos de la pandemia en el transporte marítimo. Y el día de hoy nos van a acompañar dos especialistas. Sin embargo, antes de continuar con lo que sería el tema, primeramente me permito presentar a la líder del segmento PYME de Links, doña Daisy Rodríguez, quien va a comentarles sobre diferentes actividades en las que estamos trabajando en contribución de las pymes. Adelante, doña Daisy. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que es un verdadero privilegio para nosotros desde Links poder apoyarlas a todos ustedes como empresarios y empresarias pymes. Nuestros espacios con nuestros 4 programas de Infórmese, Cultura de Seguros, Infórmese, Apoyamos su Esfuerzo, PYME Responsable Sostenible, PYME Proveedora. Lo que buscamos desde la institución es poder abrir espacios para que ustedes amplíen sus conocimientos y que con este conocimiento puedan impulsar de verdad el crecimiento de su negocio. Para nosotros es muy importante ser ese motor que apoye a las pymes y que juntos podamos hacer una comunidad pyme en apoyo unos a otros. Quiero dar un verdadero agradecimiento a la empresa Inco Internacional que hoy se une a nuestros aliados para compartir ese conocimiento, porque lo que queremos es que unos con otros nos apoyemos para poder hacer crecer a las pymes de este país y que ese es nuestro compromiso y poner nosotros a disposición este foro para apoyarlos a su crecimiento, que al final sabemos va a ser el apoyo para muchas familias, para muchas comunidades y para muchos sectores. Voy a comentarles qué tenemos, además de esta charla tan importante que tenemos en esta tarde, que tiene que ver con el efecto de la pandemia en el transporte marítimo. Sea que usted es importador, sea que es exportador o que usted sea de las pymes que dice, bueno, estoy pensando en entrar en este negocio, este es un tema súper importante para ustedes. Recuerden que para el 21 de octubre vamos a tener la charla de Impulse su negocio con SOS Pyme Segura. Es un nuevo producto que diseñamos para las pymes. Tiene más de 100 asistencias de desarrollo. No son solo las asistencias tradicionales, donde teníamos electricista, fontanero y todo ese tipo de asistencias, sino que además tiene teledoctor ilimitado, tiene asistencias profesionales, por ejemplo, en tributación, en mercadeo, en marketing digital, en planes de ventas, en todo lo que ustedes ocupen, hasta diseño de interiores. Entonces, vamos a conocer más de este producto el 21 de octubre. Para el 26 de octubre tendremos psicología para pymes, un tema súper importante también para su desarrollo como empresario y empresaria pyme y también como la gestión propia de su empresa. El 27 de octubre, recuerde, tenemos programado el taller de costeo de asignación de precios, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte 2 de bienes. Entonces, el mes pasado tuvimos lo que tenía que ver con costeo, cómo ponerle precio a los bienes. Ahora viene cómo ponerle precio a los servicios. Inscríbase, es una tarde, es un taller. En este taller es interactivo, vamos a tener un expositor y ustedes pueden interactuar y poner hacer todas las consultas. Y tenemos el 28 de octubre participación activa de la pyme en el desarrollo de la comunidad. Este tiene que ver con temas de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es importante porque recordemos que estamos impactando generaciones donde la sostenibilidad, la trascendencia ambiental, social y económica es sumamente importante. Y como primicia de noviembre, quiero contarles que estamos trabajando con Conapdis para poder darles todos los elementos que debe conocer una pyme para manejar clientes, colaboradores y proveedores con algún grado de discapacidad. O sea, ¿qué debemos saber como empresarios? No solo a nivel de infraestructura, que si tengo que tener rampas, que si tengo que tener un menú diferenciado, que si tengo que trabajar con temas de sonido, de ambiente, de visuales. Todo eso ellos nos lo van a explicar porque es muy importante que ustedes conozcan estos temas. Nos compartían de Conaptis que en este momento en Costa Rica el 18,2% de la población tiene algún grado de discapacidad. Eso quiere decir que ustedes como empresarios van a tener muchísimos clientes que tengan condiciones especiales. Entonces es importante conocer este tema. Esta es una primicia para noviembre. Entonces, como ven, hay muchísimos temas y la idea es seguir construyendo entre todos
todo nuestro conocimiento para impulsarlos. Recuerden nuestro correo pymeseguros@grupoins.com. Pueden escribirnos lo que necesiten por ahí para poder apoyarles en sus gestiones. Igual tenemos la web de links donde está la sección PYME, donde pueden consultar capacitaciones que hemos dado, los programas de lo que viene y temas de seguros. De verdad que aprovechen muchísimo la tarde con un tema tan trascendente y los dejo en esta tarde con Laura. Que tengan una excelente tarde. Perfecto, muchas gracias a doña Daisy por toda la información que nos brinda. Si usted quiere que le enviemos el material que vamos a ver en esta sesión y también los que hemos visto en programas anteriores, con mucho gusto nosotros se lo podemos remitir si nos brinda su correo electrónico por medio del chat. Les recuerdo que es muy importante para nosotros poder identificarlos, así que agradecemos mucho si en el chat nos comentan de cuál empresa pertenecen, su nombre y el correo electrónico, y si tienen alguna consulta, nosotros con mucho gusto lo vamos a abarcar. Y bueno, sin más, vamos a presentar a las dos especialistas que tenemos para el día de hoy. Tenemos a doña Vivian Alfaro y Lisette Murillo, quienes aportan más de 18 años de experiencia a esta charla. A lo largo de sus carreras han estado inmersas en el transporte internacional. Su perspectiva es integral, ya que han trabajado en diferentes empresas de transporte internacional, agencias de carga y navieras. También han brindado servicios de asesoría en procesos logísticos para empresas exportadoras e importadoras. Han combinado la experiencia con su estudio, ya que ambas son graduadas en negocios internacionales, aduanas y mercadeo. Vivian Alfaro es la gerente general y Lisette Murillo es la gerente de operaciones en INCO Internacional, una agencia de carga que está dedicada a generar conexiones estratégicas en logística, la cual tiene más de 10 años en el mercado. Primeramente me permito saludar a doña Vivian Alfaro. Un gusto tenerla por acá, doña Vivian, en el programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están conectados para ver esta transmisión, que para nosotros es muy, muy importante y valioso poder transmitir este conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Y también tenemos a doña Lisette Murillo. Un gusto también tenerla nuevamente por acá, doña Lisette. Hola, buenas tardes. Un gusto para nosotros igualmente estar acá, poder aportar. Gracias a LINS por habernos invitado también a participar y espero que sea de mucho provecho para las personas que están ahorita acá. Perfecto, muchas gracias a ambas. Y bueno, ya es la segunda charla que tenemos con ellas dos y con INCO Internacional, así que vamos a sacar el mayor de los provechos ya que tienen una excelente expertise. Y bueno, adelante, señoras, ustedes pueden continuar con lo que sería la exposición. Nada más me indican si pueden compartir la presentación de una vez o nada más ok, listo. Ya por acá la vemos y me ayudan con el micrófono. Bueno, como ya hemos mencionado en varias ocasiones el título de la charla, vamos a hablar sobre lo que son los efectos de la pandemia en el transporte marítimo. Porque bueno, como todos sabemos y hemos escuchado y es un tema prácticamente podemos llamarlo de moda ahorita, ¿verdad? Ya vamos desde el año pasado que venimos como en este fenómeno y este año definitivamente ha llegado a niveles máximos, la verdad, a niveles máximos, todo lo que son costos, logística. Entonces es un tema que nos parece muy importante porque en realidad casi toda nuestra vida, por decirlo así, viaja en barco. Desde la ropa que usamos, lo que comemos. Hay más de 60,000 barcos alrededor del mundo moviendo carga de un país a otro. Entonces, realmente es un tema que afecta a todos, desde grandes empresas hasta el mínimo consumidor. Todos estamos envueltos en esta situación. Para eso, queremos ahorita mostrarles primero un video que resume un poquito la situación que se está viviendo.
Es un video que de hecho ya ha circulado, pero nos parece de mucha importancia que lo veamos para poder empezar con el tema. Perfecto, ya lo vamos a compartir. Laura, creo que el audio está... Sí, vamos a activar el audio. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor como tú o como yo quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4,000. Un año después cuesta más de $20,000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2,000 a más de 14,000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 en promedio. Ahora cuesta más de 7,000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los
los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Lo puedes dejar aquí abajo escrito y si tienes también sugerencias de otros temas de ese mundo. Listo. Bueno, ese video Tenemos el micrófono de Vivian apagado. disculpen. Ese video lo pueden, circula en YouTube, lo pueden ver nuevamente si gustan para detallarlo, porque realmente explica muy bien la situación. Y a raíz de eso, bueno, hemos desarrollado el tema, si gustan. Los temas que vamos a tratar va a ser, bueno, el panorama marítimo en el 2020, porque como vemos, esto es un efecto que viene desde el año pasado, que se ha agravado este año, entonces vamos a tocar tanto el año pasado como este año en relación al efecto de la crisis. La situación actual, cómo están cada continente en relación a la situación, medidas ante el colapso logístico, qué están haciendo las navieras, las empresas, inclusive los gobiernos para tratar de mitigar esta situación. Y vamos a brindarles algunas conclusiones y recomendaciones que consideramos muy oportunas, más que todo pues para tener un plan de acción. Bueno, iniciando el panorama marítimo en el 2020. Acá vamos a hacer como una pequeña reseña de todo lo sucedido. Entonces acá tenemos que, bueno, parte del primer efecto que se dio fue la caída del PIB, ¿verdad? La afectación de la pandemia fue, bueno, superó expectativas comerciales, económicas, de todo tipo. Un efecto nunca antes visto en el 2020. Nadie se esperaba esto, ni se veía venir tan siquiera. Entonces sí fue una caída muy abrupta el primer semestre inclusive. Tanto así que, bueno, el volumen del comercio mundial de mercancías se vino abajo en el segundo trimestre. Todo se congeló, por decirlo así. Inclusive, por completo, lo que fue transporte aéreo y terrestre estuvieron paralizados. Aún así, el transporte marítimo se mantuvo, inclusive dio soporte muchísimo a cargas que inclusive no podían salir aéreas ni terrestres, se estuvieron movilizando vía marítima. Mostró mucha resiliencia y mucha fortaleza el transporte marítimo en ese momento. Hasta ahí todo iba entre lo que cabe normal, las tarifas estaban normal para los mercados que estaban abiertos. Pero las navieras aún así tuvieron que reducir sus operaciones porque claramente no tenían sus volúmenes fuertes de movilización que se tenían en años anteriores. Entonces redujeron sus operaciones y sacaron barcos de circulación. Y ya para el cuarto trimestre volvió a haber como un repunte y volvimos a tener como una mejoría a nivel inclusive mundial. Pero aún así, esa recuperación fue muy desigual entre países, no tuvo la misma dinámica en varios países. Esto también lo que fueron las compras en línea aumentaron. Y todo esto lo mencionamos porque son puntos que ahora en el 2021 han venido a repercutir. Entonces, lo que son las compras en líneas empezaron a aumentar de manera considerable a nivel mundial. Y al haber la recuperación desigual en varios países, entonces las navieras movieron los barcos en función a la demanda. Quiere decir que empezaron a mandar los barcos a donde tenían el volumen de carga. Y, por ejemplo, rutas
como Asia, en ese momento estaban congeladas. Entonces, bueno, todo eso sufrieron ellos un colapso bastante grande, lo cual los ha llevado en parte a la crisis actual. Para poder hablar entonces de la situación actual, podemos mencionar que la situación empeoró posterior a la reactivación de Asia, porque como todos sabemos, Asia es la fábrica del mundo. Asia produce todo lo que produce, por ejemplo, para Estados Unidos, el 70% de sus importaciones vienen de Asia. Y para el resto del mundo, bueno, los porcentajes son similares o mayores. Somos muy dependientes de los países asiáticos y la situación empeoró con ellos. Cuando ellos reactivaron y tenían ese rezago de órdenes de compra, más lo que vimos en el video, problemas con la reapertura de algunas fábricas, el lento, por decirlo así, manejo que estaban dándole a la operación de ellos, empezó a generar esa bola de nieve que vino acompañada, para variar, de cambios en el sistema de compra de la mayoría de empresas a nivel mundial, porque empezaron a mantener inventarios y ya no hacer compras, lo que se conoce como just in time, que es en el momento, ¿verdad? Muchas veces antes de pandemia, pues usted quería algo y la empresa primero vendía antes de tenerlo acá físicamente, y ahora pues lo han estado manejando de manera diferente, con inventarios grandes para no tener desabastecimiento, por todo el desabastecimiento que sufrieron, especialmente al inicio de la pandemia. Cuando decimos que Estados Unidos y Asia están batiendo récords históricos, es porque Estados Unidos, como les mencioné, importa el 70% de productos de Asia. Y a la fecha lo han incrementado más de un 45% sus importaciones. Y Asia, por su lado, también batiendo récords de exportación, porque no dan abasto en la demanda exagerada que hay a nivel mundial, porque eso solo es Estados Unidos, sin contar Europa, Sudamérica, bueno, todos los continentes en general. A esto se le sumó que Estados Unidos, bueno, cuando hablábamos de que hubo mucha compra en línea y todo, bueno, fue porque las formas de vender se modificaron muchísimo, pero también en países como Estados Unidos hay todavía a la fecha un incentivo para las personas desempleadas, que es un estímulo del gobierno, un cheque que ellos brindan, que ronda aproximadamente los $1,500, pero tienen que estar completamente desempleadas para poderlo recibir. Y eso ha generado que a la fecha todavía eso esté generando que la gente tenga una necesidad de compra mayor, o realizan compras tal vez de forma no controlada por tener ese ingreso. Y cosas tan simples en una población tan grande, pues genera problema. Aparte de eso, también hay escasez de transportistas, escasez de mano de obra en Estados Unidos, porque prefieren estar sin trabajo recibiendo este estímulo y no tal vez haciendo algún trabajo que les genere una remuneración menor. A raíz de todas estas situaciones se han dado lo que se conocen como los blank sailing. Esto es básicamente cancelaciones de las navieras en diferentes puertos, cancelaciones de servicio, para poder generar volver a tener una rotación más adecuada en sus barcos y tratar de generar menos colapso en ciertos puertos que ya están colapsados. Entonces, esto genera una bola de nieve aún mayor. En cuanto al récord de contenedores vacíos, eso se refiere a que las navieras están haciendo actualmente un envío mayor al 62.5% de contenedores vacíos a Asia, porque está la demanda que se necesita que el contenedor apenas esté vacío, lo montan en un barco y directo a Asia. Esto, sinceramente, es algo muy, muy difícil, muy preocupante, porque la mayoría de países están con escasez de contenedores, pero definitivamente el valor de un contenedor en Asia no es el mismo que un contenedor acá en Costa Rica o en otra parte del mundo. Entonces, ellos tienen prioridades de tener los contenedores vacíos. Ese es uno de los problemas principales por los cuales hay escasez de contenedores. Y aún así,
inclusive si quisieran exportar a Asia y consideran que esta es una opción para poder tener una tarifa más baja porque urge tener contenedores vacíos en Asia, pues les tengo que decir que no es posible porque las navieras prefieren definitivamente enviarlos vacíos por los tiempos que genera el proceso de importación de un contenedor lleno y todos los tiempos que conlleva para ellos volverlo a tener vacío y disponible en el puerto. Entonces son temas que son relevantes y los queremos puntualizar para que tomen conciencia de la situación. Pero en general podemos decir que la demanda supera la oferta. No hay suficientes contenedores, no hay suficientes barcos para poder dar abasto con la demanda mundial, no solo de Asia, mundial, que es prácticamente la situación en general lo que está sucediendo. Bueno, ahorita tomando en cuenta la situación actual que está, queremos revisar, bueno, en el último tiempo las navieras han hecho alianzas estratégicas entre ellos para tener mayor poder en los mercados. Ahorita hay 3 alianzas específicas que se pueden notar acá en 3 grupos. El 2M Alliance, que lo conforma el grupo Maersk, Sealand, MSC, Hamburg Süd. El Ocean Alliance, que son navieras como CMA, COSCO, Evergreen, OCL, y The Alliance, que es navieras como Hapag, Yanmin, NYK, que son las navieras que más son conocidas acá. Otras acá no llegan del todo, pero sí están dentro de los grupos. El tema con esto es que no solamente se disminuyen las opciones de navieras en el mercado al tener estas alianzas, sino que entre ellas, además, comparten itinerarios en los barcos. Entonces, eso es aún más preocupante porque a la larga también disminuye la capacidad de espacio de los barcos. Actualmente, los puertos mayormente congestionados en el mundo tenemos, básicamente, bueno, en Asia, uno de los principales puertos que es Ningbo, que es el que ofrece y recibe mayor cantidad de contenedores y volumen. Tiene una congestión del 59.2%. Xiamen, si lo vemos, también tiene una congestión del 63.2%. Shenzhen, 40.2%. Además, otros países de Asia como Vietnam, Malasia y Indonesia tienen graves problemas de congestión ahorita. En Estados Unidos, Norteamérica, podemos citar básicamente los de la costa oeste, que son Seattle, Los Ángeles, Long Beach, y de la costa este, Savannah. En el caso de Seattle, podemos notar acá entre los números que los barcos están durando aproximadamente de 25 a 28 días para poder atracar. Eso es sumamente grave, el cuello de botella que está haciendo y la cantidad de barcos que están ahí. Los Ángeles y Long Beach tenemos un tiempo de 15 a 20 días para que los barcos puedan iniciar operaciones en estos puertos. En el caso de Europa, principalmente Mediterráneo, zona norte y Rotterdam también. Suramérica, tenemos puertos como San Antonio, Chile, Callao, Perú, que es un puerto que se utiliza mucho para transbordo en el lado de Suramérica, además así como Cartagena, Colombia, que son puertos que se utilizan para transbordos de rutas, y Santos, Brasil, que es una de las economías más importantes de Sudamérica y que también está congestionado. En el caso de Centroamérica, como siempre, es básicamente Panamá, los puertos de Panamá que son utilizados por muchas navieras para hacer transbordos en todas sus rutas, lo que es Manzanillo, Balboa y Colón. Ahorita, con lo que hemos explicado hasta el momento, queremos hablar un poquito de este efecto dominó, lo que ha pasado a raíz de la situación que inició en el 2020, como lo decía Vivian. A raíz de esto, bueno, hubo un efecto grande. Ahorita en el 2021 se aumentó lo que fue la demanda de exportación de Asia fuertemente. Como sabemos, Asia en general y en especial China, básicamente acapara el mercado global. Muchas economías del mundo dependen de China para materias primas y hasta producto terminado. Por ende, esa gran demanda que se dio después de que por un tiempo estuvo como estancada lo que fue la logística.
Se sumó las compras ilimitadas que empezaron a aparecer en línea, digamos, de Estados Unidos y Europa, que esto aumentó aún más la demanda que ya se tenía de Asia. Se suma a esto los cierres de importantes terminales portuarias. No solo, bueno, acá en el caso de Asia, ¿verdad? Que es uno de los puertos principalmente colapsados, pero hay cierres en todas las terminales portuarias a raíz del COVID. Entonces, por un caso, simplemente por un caso que exista, la terminal la cierran o trabaja parcialmente, digamos, al tiempo que normalmente opera. Entonces, esto aún más empeora el tema de congestión. Aparte de esto, bueno, se suma la escasez de contenedores. Se está exportando demasiado de Asia, pero como todos sabemos, la importación hacia Asia más bien es muchísimo menor. Ellos no reciben tanta importación, el fuerte de Asia es la exportación. Entonces, hay una gran demanda de exportación y muy poca importación. Entonces, se suma esa escasez de contenedores, principalmente de equipos de 40. Las tarifas aumentaron como históricamente nunca se había visto, yo creo. Son niveles que son hasta 7 o 8 veces más de las tarifas que se manejaban antes. Hace poco hubieron niveles para arriba de 18,000 hasta 20,000 dólares, una tarifa que antes se manejaba tal vez en 2,000 dólares. Las navieras, aparte de esto, bueno, han alquilado nuevos barcos para tratar de cumplir también con toda esta demanda que hay, pero las terminales no están adaptadas para recibir tantos barcos. Entonces, esto genera cuellos de botella en diferentes puertos, no solo en Asia, en Estados Unidos y en los puertos que antes mencionamos que están colapsados, ¿verdad? Todos los puertos de transbordo y demás. Los puertos en general, como les decía, no tienen esa infraestructura ni además el personal, porque aparte de eso, por los temas de COVID, no trabajan con personal 100%, por un caso cierran la terminal y entonces esto empeora, que está generando un desabastecimiento de suministros para grandes empresas, por ende de problemas de producción. Si no me llegan los insumos para poder producir, no puedo entregar. Entonces, ha habido una gran crisis en empresas grandes, inclusive por eso dicen que están utilizando como lo que es un charter, digamos, como alquilar el barco completo para ellos, con tal de poder entregar el producto en los tiempos que ellos necesitan para cumplir. Ahorita, por ejemplo, para temporadas navideñas, se estima que sea muchísimo más complicado que lleguen los productos y que los precios de todos estos productos hacia el consumidor final sean mucho más altos de lo que ya se viene manejando. Aparte de eso, ya como para terminar, lo que es la crisis energética que se está empezando a generar. ¿Por qué? Porque se necesita más materia prima para producir energía y los insumos que hay ya son pocos y elevados. Entonces, se estima que, por ejemplo, en los gobiernos de Asia, como política ambiental, empiecen a reducir, digamos, a hacer cierres parciales de fábricas y demás para que se pueda eliminar un poco las emisiones al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, con más razón, esto puede agravar porque si las empresas empiezan a cerrar por tiempos, ¿verdad? Las van a estar cerrando o turnando, puede ser, es lo que se estima. De eso también pues va a desabastecer hasta cierto punto a algunas empresas que dependen de estos mercados. El incremento general de las tarifas, si lo vemos en este gráfico del 2011 hasta el 2020, todavía se mantuvieron ciertos niveles de tarifas menores a 3,000 dólares, es más como a 2,500, más en el caso, digamos, del 2021, el reapunte fue muchísimo mayor, hasta 7 veces más de las tarifas que ya se venían manejando. Hablando específicamente de un poquito, digamos, de cada región, en América del Norte, como les comentaba, lo que es Estados Unidos tiene gran congestión en los puertos de la costa oeste. Los barcos tienen una operación de 2 hasta 4 semanas o más para que puedan atracar. Hay un gran cuello de botella, como les decía, porque hay
Han habido hasta 70 barcos esperando que puedan atracar en el puerto, digamos, de Long Beach o Los Ángeles. Además que ha habido personal reducido y en puertos y en terminales ferroviarias. Eso es delicado porque a la larga, si los barcos trabajan, pero no tienen, las terminales están abarrotadas o no tienen personal para poder mover los contenedores a las terminales, igualmente los barcos no pueden atracar porque no hay espacio. Además de esto, bueno, las navieras han tomado la opción de utilizar los blank sailings, esto para tratar de volver a recobrar su itinerario, ¿verdad? Porque debido a las congestiones, ellos pierden el itinerario que ya tenían estimado y necesitan entonces semanas o una semana para volver a recobrar y además para disminuir la congestión. Los transportistas terrestres en general no están cubriendo la demanda de lo que están recibiendo. Como lo comentaba Vivian antes, hay un temita ahí que por cuestiones de bono o por cuestiones de COVID no están cubriendo la demanda. Entonces, los embarques llegan inclusive o si quieren salir y pueden durar hasta 3 o 5 semanas para poderse entregar en un destino final, digamos en algún lugar de Estados Unidos. Igualmente, México tiene ahorita mucho problema. Ellos están igualmente colapsados con muchos problemas de espacio. Inclusive se mencionan las navieras con lo que estuvimos revisando que hasta mitad de noviembre o finales podrían tener espacios ahorita. En general hay escasez de contenedores y chasis para exportación. En América del Sur igualmente las tarifas siguen en aumento. Hay tarifas que están arriba de los $5,000, hablando de países como Chile, pero también, digamos, países como Brasil tienen tarifas hasta de arriba de los $9,000, $10,000. Son tarifas de, como les digo, nunca vistas antes, son índices muy altos. Los bookings se recomiendan en estos casos cuando vayamos a procesar reservas que se hagan al menos 4 o 5 semanas antes de la salida de lo que se requiere para exportar, porque si no, no va a poder conseguir el espacio en el barco que requiere. Entonces es parte de lo que se está viendo en América del Sur. Aparte de eso de que hay, digamos, hay problemas con esto, hay escasez de equipos en ciertas zonas, en ciertos países, entonces se suma que las tarifas ya están elevadas con que tal vez en la zona donde necesitan cargar no hay equipos disponibles, entonces tienen que trasladar equipos desde una parte del país hacia la zona donde les quieren cargar. Y esto incrementa aún más los costos, ¿verdad? Tal es el caso de la zona sur de Chile, que ha tenido problemas de escasez de equipos, entonces les toca traer equipos como de puertos como San Antonio, así, y esto para los exportadores. Bueno, y al final los importadores son costos que se van a reflejar en ellos, ¿verdad? Porque igual tienen que cancelar estos movimientos adicionales. En el caso de Europa, igual, como mencionaba, básicamente los puertos de Mediterráneo, del norte, hay muy poco espacio en los barcos para esto. Igualmente se estima que como para finales de noviembre se pueda tener principalmente en puertos como España, puertos como Barcelona, Valencia. Ha aumentado mucho la demanda de exportación. Las tarifas en general están para arriba de los $6,000. Y puertos como el de Inglaterra, algunas navieras tienen del todo suspendido el servicio debido a que como este país salió de la Unión Europea, ellos están teniendo un desabastecimiento de gasolina fuerte. Entonces no hay forma de mover los equipos porque no hay combustible para que se puedan transportar. Entonces las navieras están optando por ya ni siquiera tocar estos puertos por la gran congestión que existe actualmente. En el caso de Asia, como ya hemos hablado bastante de lo que es Asia, los principales puertos Ningbo y Yantian, por casos de COVID que se han cerrado, han tenido cierres parciales y eso ha hecho un colapso aún mayor porque son puertos que reciben demasiado, se exporta demasiado por estos puertos y el cerrarlo, ha creado una locura, ¿verdad? En cuanto a los niveles de exportación. Las tarifas actuales rondan de los $14,000 a los $18,000.
Los tiempos de tránsito han aumentado. Antes manejábamos tránsitos de 30 a 35 días y ahorita estamos manejando casi el doble en tiempos de tránsito por la congestión que hay a nivel mundial. Principalmente hay escasez de equipos de 40 y lo que les comentaba antes de la crisis energética que se está empezando a ver y que se prevé que pueda afectar, digamos, que vaya a haber cierre parcial de ciertas fábricas. A todo esto, bueno, la pandemia tuvo un efecto positivo en el transporte marítimo porque fortaleció lo que fue la digitalización y la eliminación del papeleo. Antes no se utilizaba tanto los sistemas para hacer todos los trámites. Ahorita todo se ha digitalizado mucho en cuanto a tarifas, en cuanto a formas de manejar, de procesar bookings y demás. Entonces esto ha sido bueno. De hecho, todas las empresas que trabajamos en logística nos vemos en la tarea de digitalizar nuestros procesos porque para eso vamos. Y nos ha eliminado esto, el papeleo que muchas veces era incómodo o se necesitaba hasta sellar, hasta para efectos de trámites aduanales. Se requería ir a presentar documentos físicos y ahorita con esto se eliminó ese papeleo y se puede hacer digital, que eso digamos, ha mejorado y ha ayudado mucho en general a los procesos en general de exportación o importación. Bueno, y ahorita vamos a hablarles un poquito sobre lo que son las medidas que están tomando las navieras, los gobiernos en general, para mitigar un poquito la situación. Básicamente las navieras desde el año pasado han tenido un margen de utilidad mayor, claramente, y entonces a raíz de eso han tomado la iniciativa de comprar nuevos barcos, hacer barcos más grandes, que era algo que estas alianzas de navieras siempre es lo que han buscado, generar poder suplir la verdadera, poder dar todo el servicio a esa demanda que hay mundial. Ellos consideraban en un inicio que haciendo barcos más grandes y teniendo más contenedores se iba a poder salir de esta crisis lo antes posible. Mas, sin embargo, no es así porque estos barcos los van a ir entregando en primer lugar hasta por ahí del 2023. La construcción de un barco lleva varios años y no es algo que vaya a ser inmediato o a mediano plazo. Aún así, estas dos opciones no van a solucionar el problema porque el problema, como lo mencionaba Lizeth, los cuellos de botella que se están generando continuarán. Básicamente lo que va a suceder es que los contenedores estén en agua más tiempo. Tal vez no en un puerto, tal vez sí encuentren salida la salida que necesitan, pero no va a tener la posibilidad de atracar en el tiempo acordado, lo cual va a seguir generando atrasos para las cargas. Igual, a nivel de tarifas, esto va a continuar, no va a mejorar el hecho de tener barcos grandes o más contenedores, no va a mejorar a mediano plazo, porque la demanda continúa. Y una medida que se tomó hace poco, hace una semana, fue que el puerto de Los Ángeles y Long Beach va a empezar a brindar el servicio 24/7. Este es un puerto que no trabajaba en esas condiciones, pero debido al gran congestionamiento de empresas grandes como Walmart y otras han estado en reuniones fuertes con el gobierno para poder poner un servicio 24/7 en estos puertos, porque el colapso de estos puertos ha llevado al colapso de los otros puertos en Estados Unidos, porque los clientes con el afán de poder mover la carga, lo que están haciendo es buscando los puertos menos congestionados para moverlos y terminan congestionándolos también. Al final, el colapso inicia en Los Ángeles y Long Beach para efecto de Estados Unidos y, como bien lo mencionaba Lizeth, un efecto dominó para el resto del mundo. Las cuotas de compra en Asia, eso también lo mencionó Lizeth un poco también con el tema de lo de la crisis, pero es una medida que también se pretende tomar para el próximo año, que se evite o se mantenga un límite de compra, porque esa sí sería una de las posibles soluciones que pueda darse, que
que baje un poco la demanda para que el mercado se pueda volver como a acomodar, por decirlo así. Hay una leve mejoría en las tarifas de Asia. Por ejemplo, este mes bajaron como $1,000, $1,500, dependiendo del origen. Pero no ha sido por un tema de que vaya a haber una mejoría que se mantenga. Básicamente se debe a fechas festivas y al tema de la reestructuración energética. Y el último punto que es el que hemos analizado, que hay, como ven, tampoco son demasiadas, porque realmente es una situación muy compleja, no hay demasiadas soluciones a esto, pero se busca todos los días, las empresas que estamos inmersas en esto, buscamos soluciones. Y el último punto es básicamente que las empresas navieras están invirtiendo en infraestructuras portuarias para asegurarse de que sus buques tengan prioridad. Bueno, lo que son conclusiones y recomendaciones, en general, bueno, en el tema de conclusiones, tenemos que para el 2022 los fletes seguirán inestables. Sigue lo que son falta de buques y equipos y retrasos portuarios. Eso todavía continuará, como mencionamos, se está tratando de invertir en compra de nuevos vapores y demás, pero esto no va a ser inmediato, no va a ser una solución al 2022 todavía. Las líneas navieras están tomando ventaja, claramente. Ahorita ellas por mucho tiempo se vieron limitadas con tarifas mínimas, inclusive por una competencia desleal entre ellas mismas, que manejaban precios súper bajos. Ahorita los niveles de tarifas aumentaron y tienen como al mercado en general regido por lo que ellas mencionan. Muchas veces hasta por estas congestiones las líneas navieras cobran cargos para priority que al final no se les está dando. Y es un cargo que los clientes tienen que cancelar porque es la opción que les están brindando. Entonces, hasta cierto punto ellos se han empoderado y están manejando niveles muy altos de tarifas, pero no estiman que puedan bajar ahorita y más bien que se mantengan. Existen menos líneas navieras, como ya comentamos, por las alianzas que se han dado. Y aparte de esto, hay un fenómeno que se empezó a dar desde antes del 2020, que fue la descarbonización del transporte marítimo, que era para emitir menos emisiones, ¿verdad? Para hacer un transporte más sostenible ambientalmente. Y esto hace que las inversiones que se tengan que hacer en vapores y demás sea mayor. Por ende, no se estima que los fletes puedan bajar muchísimo, ¿verdad? Sí pueden tener disminuciones, pero no tanto, porque igual el mantener este formato es alto, es de niveles altos a precios altos, entonces no se estima que se pueda bajar tanto los niveles de tarifas por este tema también. En conclusiones generales, se estima que, bueno, como les decía, para el 2022 los fletes continuarán a la tendencia del alta, por lo menos el primer cuarto. No sabemos, muchos han hablado que tal vez todo el 2022 se mantengan así, otros que tal vez se logre estabilizar un poco más para los primeros meses del año, pero en general sí sigue la tendencia al alza. Aumentos en los precios de producto, eso ya es algo que lo podemos, yo creo que ver inclusive nosotros como consumidores cuando vamos a diferentes lugares a conseguir productos o comprar las tarifas, ya los precios de los productos en general han aumentado. Estos precios de fletes tienen que verlos a la larga reflejados en el producto final, ¿verdad? Y en especial lo que viene de Asia, que ha tenido un aumento bastante en los costos de transporte marítimo. Se mantendrá el problema de escasez de equipos por el momento. El tema ahorita, bueno, en especial en la escasez de equipos existía ahí en todos los países, pero en especial en Asia.
Y el problema es que a veces hay equipos vacíos en lugares que no se exporta tanto. Entonces, de ahí también se da ese tipo de escasez. O sea, en China faltan equipos porque, como les decía, ellos no son importadores, ellos son exportadores. Entonces, ahí es el problema. Aún así, las navieras tratan de enviar sus equipos así sea vacíos para poder abastecer. Hay poca disponibilidad de equipos de exportación por falta de importación, los que les comentaba, y continuarán problemas de espacios en los vapores. Entonces, sí, eso sí va a continuar. Entonces, la idea es seguir manteniendo tiempos adecuados para hacer reservas. En cuanto a las recomendaciones, básicamente, como tomando el último punto que les indicó Lisette, vamos a tener problema con los barcos. Entonces, lo más importante aquí es trabajar con reservas anticipadas. Acá, por ejemplo, para hablar de exportaciones, normalmente se tiene que trabajar hasta con 3, 4 semanas de antelación, dependiendo la naviera y dependiendo también el destino. Y en los casos de importación, como bien lo mencionamos en el desarrollo de la charla, importante también manejar sus tiempos con bastante anticipación. Prácticamente estamos hablando de mes y medio, 2 meses para poder coordinar bien. Lo que es importante no comprometerse con el comprador final, ¿verdad? Hacerle conciencia de la situación y ver de qué manera llegar a un acuerdo para no perder una venta. Realizar las compras con anticipación, que resume un poco lo mencionado. Buscar puertos alternos con menor congestión. Esto es prácticamente lo que se ha hecho todo el año. Todo el año se han estado buscando opciones para brindarle, bueno, desde nuestra área damos siempre opciones a los clientes para ver cuáles son los puertos más viables, tanto de exportación como de importación. No siempre es la mejor opción. Posiblemente sea inclusive la tarifa un poco más alta de lo que el cliente estaba acostumbrado a pagar, no solo por los incrementos de tarifas, sino porque tal vez mover la carga desde a ese otro puerto genere un cargo adicional. Pero son parte de las soluciones que se han estado buscando. Importante mantener un margen de pérdida. Este punto es muy importante porque lejos de haber una diferencia importante en la tarifa, también pueden haber otros factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de cotizar o de vender un producto. Y es que estos contenedores pueden llegar a tener demoras portuarias que generen cargos que al final van a ser, si no fueron negociados en un inicio con el proveedor, van a ser trasladados a ustedes. Entonces sí es importante que tomen en cuenta que pueden llegar a tener costos de demoras o estadías de contenedor que las navieras van a trasladar a ustedes esos costos y están siendo considerablemente altos dependiendo el país. Buscar otros proveedores fuera de China. Esto ya está pasando. Actualmente Estados Unidos y México son los países donde más los compradores están buscando actualmente proveedores, buscando solucionar, ¿verdad?, el problema que se está teniendo con China. Aumentar el tiempo de entrega de los productos al cliente final. Un contenedor de China actualmente puede durar hasta 3 meses. Y desde otras partes del mundo igual. Los problemas en los puertos de transbordo son grandes. Hay problemas en la mayoría de puertos de transbordo, lo cual puede retrasar la carga de 2 semanas en adelante. Entonces sí es importante no considerar el tiempo de tránsito que les brinden, sino poder jugar con un margen de tránsito mayor. Aumentar el tiempo de entrega de productos al cliente final. Bueno, se le mencioné. Ajustar el modelo operativo de la nueva realidad. Básicamente eso es casi que resume todo lo anterior y es hacer un nuevo modelo que ustedes puedan aplicar a su empresa, a su producto, para evitar perder ventas, ¿verdad? Y ante todo, tener un plan de operación logística. Un plan de operación logística. Si bien es cierto, no muchas empresas lo realizan, ahora más que nunca, en estos tiempos de crisis, es importante que las empresas tengan un plan logístico para sus importaciones y sus exportaciones.
Bueno, eso sería de nuestra parte de forma un poco resumida. El tema es bastante complejo, la verdad quisimos hablarlo de una forma que nos pudieran entender todos. Creo que podemos inclusive ampliarlo mucho más, pero se vuelve un poco cansado. Entonces, bueno, sería un gusto si tienen dudas, consultas, nosotros podemos abarcar las dudas que necesiten o inclusive pues ayudarles a averiguar detalles importantes que tengan de algún tema en especial. Perfecto, Vivian. Muchísimas gracias de verdad por esta charla tan interesante. Tenemos algunas consultas por acá en el chat nuestro que les vamos a formular para que ustedes las puedan entonces contestar. Nos dice Aileen Castro, buenas tardes, excelente webinar. ¿Cómo podemos resolver dicha crisis de contenedores para que las exportaciones e importaciones en el mercado internacional no tengan consecuencias para las mercancías y la logística internacional, para que los productos sean menos costosos para el consumidor? Bueno, realmente es una pregunta difícil de responder, porque como ya lo mencionamos, no hay como una fórmula, de verdad yo creo que va a depender mucho del tipo de producto. Es muy importante ver si ese producto, no sé si es de exportación o de importación, pero en los casos de importación, ver, por ejemplo, si hay posibilidad de moverlo de otro lugar que no sea de Asia, aunque salga un poco más costoso, pero tomando en cuenta como factores más que todo, revisar, bueno, parte de esta charla era eso, darles esas bases para que ustedes puedan revisar si su producto está apto, ¿verdad? Para atravesar toda esta situación o mejor buscar otras soluciones o inclusive, suena difícil lo que voy a decir, pero inclusive esperar un poco para empezar un plan de importación, un plan de exportación, si no hay mucha seguridad o hay cierto miedo, ¿verdad? Porque todo esto al final se traduce en costos, que esa es la parte más difícil. Si fue que el contenedor vino y bueno, no fue lo que esperaban, podrían hacerle frente a eso, pero ya cuando hablamos de costos, completamente la situación cambia, ¿verdad? Entonces, si no se está bien preparado, creo que lo mejor es esperar. Ahora bien, montar, como les dije al final, un buen plan de acción para esa exportación, para esa importación, para que puedan prever todas las posibles, ¿verdad? Consecuencias que pueda llevar o situaciones de las que puedan enfrentar. Perfecto. Nos dice un anónimo, ¿por qué es que hay escasez de contenedores? ¿Sí Bueno, me escucharon? ajá, sí. Ok, perfecto. El tema específico en general, bueno, lo que mencionábamos ya, ahorita hay congestión en muchos puertos, lo que ha atrasado la operación o que los equipos vacíos lleguen a su destino para poderse retornar. Ahora, también adicional a esto, han llegado a destinos que no son fáciles de devolver a los países donde en realidad se está generando la gran demanda, como China, como Asia en general. Entonces, de ahí que ha habido como un tema de equipos, ¿verdad? Las navieras están tratando de hacer que los equipos lleguen a los lugares donde hay gran demanda, en este caso a Asia, hasta devolverlos vacíos. Entonces, algunos sectores se quedan hasta desabastecidos de contenedores para lograr equiparar, ¿verdad? La demanda que hay en otros lugares, sumado a la gran congestión que ya mencionamos que hay ahorita en todos los puertos, que atrasa casi que el doble la logística de los tránsitos de lo que se ha estado manejando. Entonces, es un tema de que también, como les mencionaba también, aumentaron las compras en general, compras hasta en línea, entonces esa demanda excesiva de ahí hizo que lo que se tenía, lo que las navieras tenían ya presupuestado de equipos, tampoco ya diera abasto con todo lo que, con el aumento que hubo de demanda. En general se puede decir que es un tema de rotación, ¿verdad? De equipos, todo eso se resume así. Perfecto, claro, sí. Nos dice Sabrina, ¿cuánto más tiempo estiman que en Costa Rica vamos a sufrir los retrasos en las entregas de materiales importados? Bueno, en general,
como también lo mencionamos ahí, se espera que, bueno, de hecho es un tema que nadie puede dar como una fecha exacta, ¿verdad? Lo que hemos tratado es como de estimar, lo hemos estimado con Naviera, lo hemos estimado con nuestra red de agentes, y lo que podemos proyectar es que esto va a seguir así todavía a mediados del próximo año, inclusive seguramente todo el 2022. Perfecto. Nos dice otro anónimo, ¿esto afecta al alza en el tipo de cambio que hemos venido percibiendo? En general, sí, es un tema de alza. En general hay inflación en los precios. Entonces, eso sí genera pues una alza también en el tipo de cambio justamente. Ok, perfecto. Nos dice Ivania Wong, se han estudiado opciones de transporte intermodal, es decir, combinar transporte aéreo y marítimo o terrestre. Bueno, eso actualmente se hace, actualmente pasa. Ya se hace, por ejemplo, desde ciertos orígenes que se evalúa moverlo hasta cierto punto en aéreo y manejar un marítimo. Pues, por ejemplo, al puro inicio se hacía mucho desde Asia, se manejó esa logística vía Miami, y de Miami venía para acá. A veces aéreo, a veces marítimo. Y a lo que es a lo interno, por ejemplo, de países como Estados Unidos, sí, también lo desarrollan en lo que ellos llaman Combined Rail, que es como el transporte combinado. Perfecto. Nos dice un anónimo, ¿cuál es la afectación del transporte terrestre en Costa Rica y Centroamérica? Tiene el micrófono apagado, Lisette. Sí, sí, Listo. Bueno, igual a nivel, yo puedo decir que acá, a nivel de Costa Rica, también ha habido una afectación. De hecho, en exportaciones se ha habido afectado el tema de que no hay transportistas para poder movilizar, porque sí se ha aumentado el flujo, ¿verdad? Tanto de importaciones como de exportaciones. Entonces, los transportistas sí se han visto colapsados y pues en ciertas ocasiones, ¿verdad? Cuando ha habido ciertos cierres, pues ha tocado que muchas empresas migren, como hubo el año pasado, este año no lo hemos visto tanto, pero que hayan tenido que migrar sus operaciones a terrestres hacia Centroamérica, ¿verdad? Eso se vio más que todo el año pasado cuando hubieron cierres de puerto, cuando inició lo de la pandemia. Ahorita como ya, bueno, el avance que ha habido en vacunación y demás, siento que ha mantenido un poquito más estable, por lo menos la operación de puertos y demás. Entonces, no se ha visto tan afectado a que se tenga que migrar a transporte terrestre, pero son opciones que también algunas empresas toman para llegar en menos tránsito a otros lugares que tal vez ya mantenían una ruta marítima y bueno, vamos a hacerlo mejor terrestre para manejar, digamos, opciones de colapsos en puertos, por ejemplo, Panamá o demás, que son puertos siempre colapsados por ese tema. Ok, perfecto. Nos dice Andrés Zumbado, se especula que a mediados del 2022 la estabilidad en los contenedores va a volver a la normalidad. ¿Cuáles creen ustedes que sean los montos en que van a quedar los contenedores de Asia? Es muy buena pregunta. Realmente, bueno, eso es, como él lo dice, es una especulación. Sí se sabe que vamos a vivir en la nueva normalidad, no vamos a volver a lo que tuvimos antes de pandemia. Eso ya no va a existir más. Claramente las navieras van a tomar de esto un poco de fuerza. Ellos van a regular un poco los precios cuando ya la situación vaya mejorando. Más sin embargo, no hay con exactitud un margen, por decirlo así, o un rango de precios que se pueda brindar. Ahora bien, lo que sí también se especula es que las navieras han estado tan afanadas buscando hacer barcos, buscando más contenedores, que es posible que en algún momento la oferta supere la demanda.
y entonces sean ellos los que más bien estén buscando pues casi que regalar los fletes para poder llenar sus barcos. Entonces, ese efecto también se podría esperar. No sabríamos cuándo exactamente, pero puede suceder. Perfecto. Nos dice José, realísticamente podríamos decir que se empieza a normalizar después de la temporada alta, dado que se bajaría la demanda a un nivel más normal. Bueno, en realidad, ese es otro tema que se ha estado evaluando, porque al parecer ya lo que se conoce como el peak season, que es la temporada alta, ya va a dejar de existir, porque ya se va a vivir como en una constancia de volumen de carga que no se estima, o sea, no se estima hasta cuándo vuelva a existir un peak season, por decirlo así. Hasta que la situación no se regule, no va a volver a existir un peak season, porque actualmente ya no lo hay, ya no existe. Perfecto. Nos dice un anónimo, ¿quién cree usted que está ganando con esto? Bueno, en realidad esto es especulación igual, ¿verdad? Porque ahorita es claro que por lo menos las navieras están ganando fuertemente en esto, porque de sus fletes jamás han llegado a los niveles que se están manejando en este momento. ¿Qué está controlando eso? ¿Cómo, o si lo controla una economía o no, verdad? Pues también es especulación, pero sabemos que Asia está rigiendo esto y a raíz de eso se está dando todo lo que estamos manejando, pero sí, lo que sí es un hecho es que por lo menos compañías navieras grandes están tomando provecho de esto y pues han tenido niveles que yo creo que en ganancias no han tenido anteriormente por los aumentos de tarifas. Igualmente, pues han tenido que estar invirtiendo, porque no se puede decir que no, han invertido igual en equipos, en barcos y demás, que a la larga son inversiones, pero sí, son los entes que ahorita pues más han estado sacando provecho de esta situación, ¿verdad? Perfecto. Nos dice Melvin Matarrita, ¿cuáles medidas están llevadas a algunas empresas en Costa Rica por el sector importador? ¿Se tiene o qué tipo de apoyo les brinda el gobierno a ellos? Se las repito, Bueno, ¿cuáles son las medidas que están llevando las empresas en Costa Rica en el sector importador? Y si el gobierno les brinda algún tipo de apoyo. bueno, realmente a la fecha no hemos visto ningún tipo de apoyo así como directamente de parte del gobierno. Más sin embargo, sí instamos a las empresas a unirse a las diferentes cámaras y poner ahí pues su voz, digámoslo así, o dar su criterio al respecto. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Cámara de Exportadores y sí hemos visto que ellos han querido apoyar por lo menos al sector exportador ante algunas injusticias y la situación de que la crisis ha venido a generarles. Entonces, sí instamos a que más bien no esperar a que el gobierno se manifieste, sino más bien que las empresas puedan también unirse en diferentes cámaras y dar una voz de alerta para ver de qué forma el gobierno puede ayudar a regular un poco, por ejemplo, situaciones como el problema que tenemos actualmente en Caldera, que lejos de la crisis, es un problema ya de país, de que ese puerto es muy ineficiente para el servicio, para las exportaciones e importaciones del país, lo cual también encarece considerablemente los precios. Claro. Nos dice Carol, ¿qué recomiendan para los que trabajamos con tenedores consolidados? Disculpe, tal vez si nos amplía un poquito más la pregunta, porque el problema el del contenedor es en general, los contenedores tienen los problemas en general igual, pero ¿a qué se refiere específicamente? ¿Está teniendo problemas en cuanto a salidas? ¿Está teniendo problemas en cuanto al tránsito? Tal vez un poquito más de detalles. Ok, entonces le pedimos a Carol, por favor, que nos amplíe un poquito más para poderle dar entonces una mejor respuesta.
Nos dicen también, ¿creen que en algún momento comiencen a bajar los precios de los contenedores? Bueno, sí, tiene que llegar ese momento en que, el mercado se ajuste, que ya llegue, digamos, que esos cuellos de botella, que la operación ya se reactive más en puertos, que el mercado asiático tal vez, como hablamos, que tal vez puedan empezar a disminuir sus producciones, entonces se pueda estabilizar más con esto. Y una vez que ya el mercado está más estable, haya menos congestión, los precios automáticamente, bueno, deberían empezar a bajar. Lo que no sabemos es qué tanto va a abarcar del 2023 esto, si lo va a abarcar mediados o finales. Estimaríamos, si queremos estimar, a finales de 2023 como máximo y esperaríamos que fuera así, que ya para el 2024 veamos una mejoría, pero son suposiciones, ¿verdad? Son críticas que se hacen a nivel marítimo. Perfecto. Nos dicen por aquí, dice, deseo importar madera desde Chile. ¿Cuál es el precio actual de un contenedor de 40 y de 20? ¿Y cuál es la duración prevista para caldera o mohín? Bueno, Chile, buena pregunta. Hay muchos importadores de Chile ahorita. Las tarifas de Chile en este momento, por lo menos para los últimos meses, andan arriba de los $5,000. Entonces, para 20 o 40 pies en este momento hubo una ligera, digamos, antes de noviembre había como un margen ahí de $3,500 para arriba, pero ya en noviembre, diciembre, pues aumentó la tarifa. Sí es importante tener en cuenta que ahorita la logística de Chile está muy compleja, el conseguir espacios está bastante complicado. Entonces, si estima hacer esto, sí tiene que proyectar con tiempo sus embarques para que pueda tener los espacios asegurados y no perder eso, además de mantener los régimen de tarifas, ¿verdad? Porque entre un mes u otro la tarifa puede variar bastante. Si el embarque tuvo un atraso y no pudo salir tal vez a la fecha que tenía en un mes y sale el mes siguiente, ya le van a aplicar la tarifa del siguiente mes y puede ser mucho más alta. Entonces, ahorita sí está un poquito complicado. Yo pensaría que si está pensando en empezar, tal vez espere un poquito al próximo año para que se ajuste de nuevo los precios y ya pueda prever de nuevo, pues tomar el tema de empezar a importar de China. Digo, perdón, de China. Perfecto. De Chile. Muy bien. Nos dice Melissa que si le pueden repetir, por favor, lo que se mencionó sobre el tipo de cambio e inflación. En algún momento de la presentación se vio sobre ese tema. No, creo que fue alguien que preguntó que si el aumento del tipo de cambio tenía algo que ver con esto. En general, como conversábamos, los precios han tenido o se prevé una inflación, entonces puede ser que por ahí también los precios del tipo de cambio, ¿verdad? Pero fue básicamente como lo que se mencionó de eso. Ok, perfecto. Nos dice Adriana Chavarría, ¿ven ustedes la posibilidad de empezar a importar bajo modalidad aérea? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, de hecho, eso es uno de los planes de contingencia. No lo mencionamos porque nos enfocamos un poquito en lo que fue marítimo, pero en relación a muchas empresas han optado por empezar a manejar ciertos volúmenes aéreos, porque justamente las tarifas de aéreo eran mucho más altas que las marítimas, pero en este tiempo se han igualado bastante los precios. Claro, no es lo mismo manejar un contenedor, ¿verdad? Que en aéreo, el aéreo es más limitado el volumen, pero igual muchas empresas están optando por lo menos abastecerse o abastecer ciertos inventarios con aéreo. Entonces, el colapso no solamente se está viendo marítimo, sino también aéreo en muchas partes, porque ya las empresas han optado por hacer esto, por empezar a cambiar sus embarques a manejar aéreos. Perfecto. Sobre este mismo tema nos preguntan, ¿las tarifas aéreas también han sufrido aumento debido a esta escasez de contenedores?
Sí, claramente ha sufrido un aumento importante, porque también en aéreo hay muchos problemas. Actualmente, de hecho, por esa misma razón, porque muchas empresas han empezado a usar el servicio más, o carga que normalmente venía marítima, se está moviendo aéreo por la urgencia, que sigue siendo el factor principal por el cual usan aéreo. Ha venido a tener problemas de cargas en terminales que igual tienen problema a la hora de hacer las conexiones. Entonces, eso incrementa muchísimo las tarifas porque se vuelve de igual manera que en marítimo un efecto como dominó, ¿verdad? Que al haber volumen, entonces no tienen la suficiente capacidad. Sabemos que las aerolíneas del todo apenas están empezando a volver a tener control, por decirlo así, de sus rutas. Algunas se han terminado de activar ahora a finales de este año, se están terminando de activar algunas rutas, entonces todo eso en realidad en general sí está afectando la tarifa. Perfecto. Bueno, nos consultan, creo que ya contestamos esta. ¿Creen que en algún momento comiencen a bajar los precios de los contenedores? Sí, esa ya la contestamos. Perfecto. Nos dice también por aquí, Sabrina, ¿cuál es el aprendizaje que las empresas deberíamos conservar para evitar y o prepararnos ante una crisis como esta en el futuro? Bueno, sí, eso es importante. Yo creo que de todo hay que sacar aprendizaje. Estamos viendo algo que pues nunca antes visto. Veníamos muy confiados, yo creo que a nivel mundial teníamos un ritmo de vida muy confiados todos, ¿verdad? De cómo estábamos llevando la vida, tanto cotidiana como laboral. Y yo creo que lo que queda ahorita es eso, básicamente realizar planes de acción. Eso nunca falla, porque por lo menos puede darnos como pasos para seguir, porque lo primero que sucede cuando hay una crisis es que nos sentimos desconcertados, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si están acostumbrados a mover carga marítima, a ver posibilidades de cambiar otras rutas, otros orígenes, otros puertos, inclusive ver posibilidades de aéreo, no estar poniendo, como dicen popularmente, los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Sino que ver y distribuir un poquito su logística, siempre manejar su colchón o su respaldo de costos, que eso es lo más importante. Creo que ahorita todavía por lo que quedan de estos 2 años que siguen, van a seguir un poco inestables todas las tarifas en general. Entonces, eso es lo principal que puede dejarnos de experiencia, tener un respaldo para poder afrontar la situación que se vaya a presentar. Y bueno, perdón, para ampliar un poquito de eso, también importante que nos ha quedado muy claro que somos muy dependientes de economías asiáticas. Entonces, parte del proceso que podríamos mejorar es tratar de buscar proveedores que no estén en Asia, que tal vez puedan brindar ciertas facilidades en otros lugares, porque como vemos, un colapso de un país como de esta economía colapsa el mundo entero. Entonces, eso es una opción también, digamos, buscar otro tipo de proveedores, ¿verdad? Para tratar de mitigar estos efectos. Perdón, y es Perfecto, que muchas eso gracias. es algo que las grandes empresas ya están haciendo. Para hablar, por ejemplo, en el caso de Walmart, ellos actualmente están buscando hacer compras acá locales de varios productores, inclusive de la parte agrícola, para poder abastecer. Y creo que eso es algo que en parte estamos muy acostumbrados a ver afuera, pero creo que es tiempo de que el país empiece también a producir un poco más y a tener un consumo más local. Perfecto. Nos dicen por acá, en temas de costos, hace un año de China se manejaba un estimado por flete entre un 10 y un 12%. Hoy en día estimamos un 30-35% sobre el costo del producto. ¿Cuánto más puede aumentar este porcentaje? Bueno, esto sería una respuesta que sí podría analizarla más, pero yo podría decir que los fletes han alcanzado sus niveles máximos de Asia. No creo que las economías en general tampoco aguanten precios mayores de lo que ya se está manejando o de lo que se ha llegado a manejar
$20,000 de flete. Creo que ninguna empresa tampoco podría sopesar estos fletes, ¿verdad? Entonces ya es algo que las mismas navieras tienen que llegar a un tope ya como máximo de Asia. Entonces esperaría que fuera de estos niveles no veamos un mayor nivel, digamos, ahorita a lo que se está manejando. Perfecto. Y Nos es que parte, dice, perdón, para ampliar ujú, ese punto del ICET, es que parte claro. del desabastecimiento que existe actualmente es justamente eso. No, hay muchas empresas que no tienen la capacidad para pagar, qué sé yo, que si antes se importaban 10 contenedores, ahora solo pueden traer 3, porque la tarifa es tan alta que no pueden con esas tarifas. Entonces, sí, lo que dice el ICET y lo que hemos estado analizando y por varias vías es que la tarifa está llegando a su punto máximo. Lo que se espera es que de acá empiece a bajar. Ok, perfecto. Bueno, tenemos aquí la ampliación de Carol, la que nos hizo la consulta anterior. Nos dice, nosotros importamos y no manejamos directamente la carga de la mercadería. De eso se encarga el proveedor. Eso nos ha tomado más tiempo este año. ¿Cómo podemos ayudar al proveedor a mejorar eso? Bueno, en este caso me imagino bueno, que eso es una negociación ya, como ella menciona, que la está haciendo directamente el proveedor con ciertos, valga la redundancia, proveedores logísticos, ¿verdad? Ya ellos tienen ciertas negociaciones allá con proveedores. Ahora, en este tiempo no está bien casarse con un proveedor específicamente. Creo que puede haber opciones en importación más que todo de otras empresas que puedan tal vez tener servicios que otros están saturados, ¿verdad? Entonces, a la larga, lo que podría recomendarles tal vez es que vean la opción de manejar ellos también esos costos de transporte. Entonces, si ya el cliente le está cotizando bajo un término CIF, por ejemplo, tal vez ver la opción de manejarlo FCA o alguna otra opción que puedan manejarlo directamente ellos, ajustar la logística con otros transportistas que puedan negociar directamente desde acá, ¿verdad? Para que puedan tener un poco de mejor control de lo que son los tiempos. Igual sí está complicado porque como les decimos, el buquear, el lograr un espacio en barcos está bastante complicado. Entonces, sí tiene que estimar que igualmente va a haber cierto atraso, no se puede pretender volver a lo que ya ahorita, por lo menos a lo que ya se estaba manejando antes, pero sí de tener opciones diferentes o poder decir, ok, en este caso, si usted no me puede traer la carga en esta fecha, tengo otra opción que sí me la está dando, ¿verdad? Porque los espacios, si bien una compañía no los tiene, puede que otra sí lo tenga. Entonces, por ahí. Perfecto. Nos dicen cuánto está la tarifa hoy en día desde Sao Paulo hasta Costa Rica de un contenedor de 40. Bueno, las tarifas de Brasil básicamente están arriba o como tope, bueno, de 9,000 a 12,000, 13,000 dólares. Por ahí andan las tarifas actualmente de Brasil. Perfecto. Dice, ok, vamos a ver. Sobre esto de buscar importar de otros países suena muy bien, pero ¿qué pasa si hablamos de una pyme y no tiene el músculo financiero como Walmart, por ejemplo? Bueno, si actualmente está importando de otro país, cuando hablamos de una posible solución, es que no entendí muy bien la pregunta, ¿es relacionado a una pyme que está importando? Exactamente, ¿cómo podrían hacerlo ellos, digamos, las negociaciones si no tienen el músculo como lo tienen en Walmart para poder negociar esos tiempos? Bueno, ahí lo importante es que busquen intermediarios, porque nosotros como intermediarios, las empresas que nos dedicamos a esto, tenemos cierta negociación con las navieras que logramos, digamos, obtener espacios, obtener tarifas. No son los mismos negocios o negociaciones de tarifas que lográbamos antes por la situación que hay, pero sí tenemos ese músculo, que si una pyme llega directo a una naviera, es posible que no. Actualmente las navieras están también en su tope máximo en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a
a todo en general. Entonces, es importante que si es una pyme, mejor se busque un aliado, un intermediario que le pueda ayudar en esa brecha, por decirlo así. Perfecto. Nos dice, ese consumo local que se menciona traería efectos positivos, pero sería solo mientras se regula el transporte marítimo o podría ser permanente. Bueno, lo ideal sería que sea algo que venga ya a evolucionar, ¿verdad? Un cambio completo de pensamiento, porque siempre creemos que lo de afuera es mejor, cuando realmente es contradictorio, porque creemos que lo de afuera es mejor, pero cuando preguntas en el exterior por productos de Costa Rica, son súper reconocidos por calidad y por muchas cosas. Entonces, es como contradictorio. Creo que es más un pensamiento del tico. Ahora bien, hay muchas cosas que sabemos que posiblemente no podamos producir, no nos podemos hacer autosuficientes, pero sí en muchas áreas podríamos desarrollar, no estar como tan dependientes, que es lo que se está buscando. Muchas empresas están tratando de desarrollar. Nos dice Ausberto Meléndez, ¿qué opinión le merece el hecho de que se ha popularizado el modelo de construcción habitacional utilizando contenedores como material sustituto del cemento? ¿Esto habrá restado a nivel mundial la escasez de contenedores? No, porque realmente, a ver, los contenedores tienen una vida útil. Entonces, muchos de esos contenedores que se venden para esos usos o esos fines son contenedores que ya ciertas empresas compran lotes de contenedores, ¿verdad? Y los vuelven ¿cómo se dice? Les hacen pues todo un trabajo interno, lo vuelven a dejar Como adecuado, nuevo. digámoslo así, sí. Entonces, digamos, no interfiere para el tema de esos otros usos. Son dos industrias diferentes, por decirlo así. Perfecto, Vivian y Lisette, son todas las consultas que tenemos hasta el momento. Como último, nos gustaría saber qué recomendaciones les dan a todas las pymes, de verdad, en estos tiempos que están un poco difíciles, pero qué recomiendan ustedes de parte de INCO para todas nuestras pymes. Bueno, en general, a las pymes, como Vivi antes le mencionaba, es importante que traten de tener aliados estratégicos en este momento de logística, porque sí, si bien es cierto, ahorita el músculo puede ser negociador para empresas grandes, empresas como nosotros también tenemos clientes que hemos ido formando ese músculo de clientes de diferentes tipos, ¿verdad? De diferentes industrias. Entonces, igualmente, tenemos ese músculo, tal vez negociador con diferentes líneas navieras o aerolíneas. Entonces, eso les puede ayudar. Igualmente, es un momento de tener pausa, de tener cautela, de revisar bien costos, ¿verdad? Porque sí es un momento complicado que puede generar, si se hace una logística precipitada, mayores costos y pérdidas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, si ya son importadores o exportadores, pues tratar de tener esas alianzas y demás para ver y estar adelante de la logística de qué lugares están más afectados para poder ver desde qué otras partes podrían traer y que no se vean tan afectados. Y si ahorita no lo están haciendo y quieren empezar, pues tal vez esperar un poco, ¿verdad? Que este nivel, que se estabilice un poco, tal vez en el 2023 eso para poder iniciar, ¿verdad? Para que no haya un momento de trauma, que sea al final lo que no se quiere, porque la logística como tal es bella, o sea, hay mucho que se puede hacer, se puede traer, se necesitan productos de otros lugares, pero por el momento puede ser que si se animan así sea algo traumático que a la larga no es lo que se debería manejar, ¿verdad? Es una situación ya ajena de producto de la pandemia también. Sí, para ampliar también lo que Lizeth dice, básicamente es buscar asesoría, buscar toda la asesoría necesaria y no dar el paso hasta que estén lo más seguros posibles, ¿verdad? Pues, tal vez siempre va a haber un poco de inseguridad, pero que por lo menos hayan abarcado todos los temas que sean relacionados con su importación, con su exportación. Y como hablamos antes, el plan de acción. Un plan de acción que empresas como nosotros podemos ayudarles a desarrollarlo, a ver cuáles son las condiciones especiales en las que podría traer esa carga, qué necesita, qué podemos, ¿verdad? Negociar para estas empresas.
y casi que plasmarlo en papel, ¿verdad? Como el verdadero plan, donde puedan ir punto a punto abarcando todas las necesidades. Perfecto, chicas, muchísimas gracias de verdad por la exposición de la tarde de hoy. Vamos a poner en este momento un pequeño video para que ustedes conozcan un poco más de qué es INCO y puedan entonces también contactarlas si tienen alguna duda más a fondo sobre este tema. Me indican nada más mis compañeros si está ya bien. Perfecto, entonces ahí pues tienen los contactos de tanto de Lisette como de Vivian. Agradecemos a todos ustedes la participación en el día de hoy. Les recordamos que en el chat está nuestra encuesta para que ustedes nos dejen saber sus opiniones, nos dejen saber también qué otros charlas les gustaría escuchar, ¿verdad? De parte nuestra, en qué podemos nosotros traerles para ustedes, para que también entonces continúen con sus pymes. Les recuerdo también nuestro correo que es pymeseguros@grupoins.com y sin más nos despedimos en este día. Hasta luego. Hasta luego.